siempre pienso en la pérdida que nosotros hemos tenido más y más en Colombia de gente valiosísima, sin haber empezado todavía a fondo las investigaciones de la comisión, pero en los análisis que con otros amigos hemos listado cerca de 4.000 hombres y mujeres, créanme, extraordinarios. Cualquiera de ellos hubiera podido ser gobernador de un departamento o dirigir un centro de investigación o un centro de derechos humanos o un centro de arte. 4.000 que estaban en contra de la guerra, que luchaban decididamente por que encontráramos salidas negociadas al conflicto, que tenían familias bellas, algunos religiosos y sacerdotes. Esas personas están muertas. Y a mí me impresiona mucho este país y la riqueza de este país que sigue muriendo. Y sin embargo este país sigue produciendo gente extraordinaria que con un gran coraje dice: esto tiene que cambiar, nosotros no podemos echarnos atrás ante los violentos, tiene que haber una posibilidad para todos. Nosotros tenemos que trabajar por esta verdad, es la primera parte nuestra, es el primero de nuestros objetivos en la comisión, esclarecer por qué es entre nosotros, qué fue lo que nos pasó a nosotros colombianos para vernos metidos en esta realidad tan complicada. Y por supuesto, nosotros sí queremos trabajar muchísimo para que al final nos corresponde impulsar un movimiento por esta verdad entre todos nosotros. Solo estaremos 3 años. Nosotros quisiéramos que ese documento sea un documento que lejos de profundizar entre nosotros los odios y las rivalidades y los señalamientos, sea un documento en que nos podemos encontrar los colombianos y las colombianas en nuestras diferencias, y que más que cree en nosotros una llamada a reconocernos, a comprendernos. No en vano, Colombia es uno de los países más inequitativos y desiguales del mundo, es uno de los países más impunes del mundo, es uno de los países más corruptos del mundo, es uno de los países que ha abandonado más el campesinado. Ustedes tienen toda la razón, son problemas estructurales que este país tiene que enfrentar algún día. Pero el problema estructural más profundo no es ese, ninguno de esos. El problema estructural más profundo somos nosotros mismos, ese es el problema. Y si no tenemos el coraje de mirarnos a nosotros mismos, esto no va a cambiar. Ese fue el mensaje repetido de las víctimas. Y lo pusieron con su narrativa. Es que cuando ustedes oyen a la señora del Nogal contando cómo murió su hijo, que estaba con la novia ahí en el club y el otro quedó parapléjico, y oyen a la señora Turbay que cuenta cómo le mataron a su mamá y a sus hermanos, y a la indígena del Cauca que cuenta cómo cuando su niña salía con el novio de una fiestecita en el pueblo, les echaron bala, vinieron las mamás a acercarse al cadáver de sus hijos y no se los dejaron tocar, y al día siguiente salen en el periódico de Cali guerrilleros, vestidos de guerrilleros, los 2 muchachos guerrilleros dados de baja en combate. Y el caso de la campesina de Granadas contando cómo el muchacho del ejército la golpeó contra la pared y exigiéndole que hablara, que ella era una cómplice de los guerrilleros, y la pobre mujer la dejaron tirada a las 6 horas, cuando nos contaba ella que le pidió al soldado que la dejara salir a orinar, y se le vino la hemorragia, estaba embarazada, y el hombre pone un perro que llevaba el diablo en la ropa para que el perro se coma la sangre que estaba manando de la mujer. Esto es la guerra es humillar a la persona, es quebrarla, es además procurar que esto se haga público para romper al ser humano. Bueno, las víctimas hacen eso, voy a seguirles contando, pero ustedes también conocen de muchísimos casos. A mí me tocó 14 años en el Magdalena Medio, en los tiempos más duros, mediados de los años 90 a mediados de más o menos hasta 2005, 14 años. ¿Sabe qué me impresionó de las masacres del año 2000,
2001. Esa noche era la víspera del Día de la Madre, estábamos celebrando en los barrios, en la parroquia. En torno a la cancha de fútbol nos dejaron 7 cadáveres de jóvenes, todos muchachos jóvenes, y los otros 27 muchachos se los llevaron y nunca aparecieron. Cuando hicimos el funeral, 2 días después, pusimos 27 ataúdes vacíos y le pusimos las fotografías a los ataúdes, nunca aparecieron, y pusimos los otros 7 ataúdes llenos con los cuerpos de los muchachos. Pero ¿saben qué me impresionó a mí? La tremenda soledad con que celebramos ese funeral. ¿Ustedes creen que hubo gente de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de Aguachica, que viniera a decirnos, miren, somos los colombianos, ustedes y nosotros somos los mismos, estamos aquí con ustedes, ustedes no están solos? Lo mismo pasó un año después en la parroquia nuestra de San Pablo, cuando la masacre de San Pablo, solos, cuando hicimos el funeral. Pero lo mismo le pasó a la gente de Salado, en Córdoba, y lo mismo le pasó a la gente de La Navarra, y podríamos seguir con las masacres. Hubo 2000 masacres de esta barbaridad, y una soledad inmensa de los que los vivimos. Traigo esto para que comprendamos parte de la gran pregunta: ¿qué nos pasó a nosotros los colombianos? En Colombia la gente que mataban en el Chocó no nos importaba, la gente que mataban los indígenas que mataron no nos importaron, la gente que mataban aquí en Antioquia, es que Antioquia fue uno de los territorios más adoloridos y más terribles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Es un problema muy, muy de fondo. Bueno, las víctimas nos hicieron sentir eso. Yo creo que en el fondo, honradamente, yo el primero, aquí hay una vulneración a nuestra propia dignidad como pueblo y como colombianos de unas magnitudes que yo creo que nosotros no hemos todavía caído en cuenta, y esto por supuesto rompe la ética en nosotros. ¿Por qué nos sorprendemos que digamos mentiras? Que no nos importa el ser humano. ¿Por qué nos sorprendemos de que haya corrupción? Sí, el ser humano no vale nada. ¿Por qué nos sorprendemos que las cosas más elementales, que haya deslealtad en las relaciones afectivas, en los matrimonios, en las parejas, o que los muchachos cojan para cualquier lado sin encontrar rumbo? Pero es que el ser humano entre nosotros está profundamente vulnerable. En este país no hay justicia. Los jueces tienen parte y PRI. La justicia aquí es toda comunista y los tribunales son todos dirigidos por comunistas. Vea, por ejemplo, este señor Padre debería declararse impedido de dirigir una comisión de la verdad porque él ya tomó partido por la izquierda. Usted se da cuenta cómo este país acepta. ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde? O sea, ¿cómo es que los están transbordando? La gente no se da cuenta de eso. ¿Por qué no ponen un juez ecuánime, neutral? Realmente neutral. ¿Le parece muy gracioso, señorita, que yo esté diciendo la verdad? Es que la verdad hoy en día se escandaliza, ¿cierto? La verdad hoy en día escandaliza. Pero más bien, ese transbordo ideológico invertido, ese show, es de lo mejor. No, hay que estar en el viento, ¿no? ¿Cierto? Ahí está, piénsenla bien. Nosotros estamos siendo ecuánimes y estamos aceptando la justicia con todas las bases que ella tiene que ser, es decir, con ojos cerrados. Aquí no hay ojos cerrados, aquí hay parte y PRI a favor de las FARC. Buenas noches, espero que les quede y no sea que quede por acá y les salga por acá. ¿Está bien? Buenas noches. Y como dicen por ahí, la religión no se puede meter con la política. Sí. Él está metiendo la religión, sino sus creencias, sus principios dentro de la fe. Y él no está ahí por ser sacerdote. No está por ser sacerdote exactamente, porque él es un ciudadano colombiano con unas convicciones muy propias. Como sacerdote,
como católico. Perdón, hermana, la interrumpo. ¿Ustedes sinceramente ven una persona malintencionada en el señor de Rú o no? ¿Ustedes qué ven ¿Será ahí? mala intención ahí de la iglesia? La verdad, hombre, me reservo los comentarios. Y la otra pregunta, ¿ustedes no creen que Jesucristo fue un ser político? Sinceramente, La sinceramente. verdad, pues sí, plenamente político. Sí. Porque él que vino acá, vino a estar en el reino de Cristo, ¿no? ¿Y qué consistía el reino? ¿Y qué consistía? Mire que él hablaba con los fariseos, con los saduceos. Claro, les condenaba. No, bueno, hermana, yo le digo, un sacerdote, con permiso, un sacerdote que se dice no al aborto, no a la eutanasia, no al movimiento LGTBI, no a esto y aquello y aquello. Entonces ya la gente pierde la cabeza y llega diciendo, Dios mío, la fe no tiene nada que ver en política, no se metan en política. Muchos, hablamos por muchos sectores del conservadurismo católico, muchos dicen, hombre, ¿por qué el padre, siendo un sacerdote, está en una comisión estatal? Entonces, muchos sectores del catolicismo dicen, ahí llega, ¿no? Debe haber un mal espíritu en eso, ¿no? Debe haber una mala intención de que se vaya a promover. ¿Por qué? Siempre que nosotros los de ultraderecha intentamos defender la vida en contra del aborto, inclusive con apoyo de muchos sacerdotes, y dicen, no, nada, eso no. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué dejaron al padre estar ahí? Va a tener en cuenta la Comisión de la Verdad el estudio de la Pacific School of Religion en la Universidad de Berkeley, costeado por las FARC. Me gustaría averiguar si eso es así, en el que se acusa a algunos obispos, como Monseñor Builes, San Ezequiel Moreno Díaz, Perdomo, Castellón y López Trujillo, de incitadores al odio por denunciar y perseguir la subversión. ¿Qué hará usted como sacerdote católico frente a esas acusaciones o persecuciones? La pregunta tiene una cosa muy buena, y es que es la preocupación por la responsabilidad de la Iglesia en la violencia del país. Y yo creo que en estas cosas nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a nada. Miren la forma como el Papa ha reconocido y tan profundamente la responsabilidad de la Iglesia en la violación de los niños, de la utilización sexual de los niños. Y lo duro que el Papa se le vino a los obispos chilenos y cómo todos los obispos chilenos renunciaron. Yo creo que la Iglesia tiene, o más hombres de Iglesia tienen responsabilidades muy complejas en lo que fue nuestra violencia, sí señor, de los tiempos, nuestra violencia liberal y conservadora. Esos fueron los tiempos de Monseñor Builes y de Ezequiel Moreno y de Perdomo. Fue un hombre muy cuidadoso en esto, hasta donde yo conozco la historia, un hombre muy lúcido sobre lo que estaba pasando, y en esto distinto a Ezequiel Moreno. Pero ustedes saben que Monseñor Builes era pecado mortal leer el tiempo dentro de su diócesis. Se cuenta que la gente se salía de la diócesis para poder leer el tiempo, con un pecado. Y San Ezequiel Moreno fue tremendo en estas cosas, pero uno también tiene que colocarse en la situación. San Ezequiel Moreno, mientras él era obispo, sus correligiosos estaban en la guerra española y mataron a un montón de religiosos en la guerra española, y él tenía la idea de que los liberales aquí eran iguales a los republicanos de España, y que igualmente esas ideas eran las que iban a destruir España y que seguramente iban a destruir a Colombia, y él se mueve dentro de ese esquema. Pero fue tremendo. Yo no quiero aquí entrar en detalles, solamente por eso hizo poner sobre su féretro el letrero de pidió, y así fue. En el momento del entierro había un letrero sobre su ataúd que decía: ser liberal es pecado mortal. Pero es muy distinta la Iglesia de los últimos años en el conflicto. Yo creo que lo que ha hecho la diócesis de Quibdó y la diócesis de Buenaventura y la diócesis de Tumaco, acompañando a las comunidades afro, lo que ha hecho la diócesis de Timú hoy en día, lo que ha hecho la diócesis de Arauca, la diócesis de los territorios del conflicto, unos obispos de unos corajes impresionantes,
y la cantidad de religiosas y de sacerdotes que han estado en esto, y de catequistas, y de mujeres, pero eso hay que estudiarlo despacio. Yo creo además que la situación era muy complicada. Aquí liberales y conservadores eran católicos. Situémonos en 1930, 1920, cuando Uribe Uribe justamente escribió ese libro de Ser liberal no es pecado. La iglesia tenía unos hijos que eran conservadores y otros que eran liberales. A todos los bautizaba, a todos los enterraba, a todos los casaba, y claro, quería mucho más a sus hijos conservadores, que estaba convencida de que sus hijos conservadores eran Abel y el otro era Caín. Claro, esa es una historia complicadísima, y hubo cosas muy complicadas. Y otros sectores del catolicismo también se preguntan por qué su reverencia, no sé en qué bases ellos plantean esto, a la que yo soy muy concordia a ellos, de que el Papa Pío XII esclareció y dijo que todo aquel que promoviera el comunismo, fuera comunista, proclamar ideas comunistas, quedaba excomulgado, ¿no? No estoy diciendo que su reverencia no me consta en realidad, pero sí hemos notado el ejemplo de obispos en el país. ¿Qué puede decir usted frente a esto? Yo nunca he sido comunista, no soy comunista, no estoy de acuerdo con el comunismo. Léete todas las cosas que yo he escrito, y si encuentras alguna cosa que apoya el comunismo, te lo agradecería que me lo muestres. Aquí estoy, acepté estar en la comisión después de hablar con el cardenal Rubén Salazar, que es el primado de Colombia, y lo acepté como una misión del provincial de los jesuitas, que es de la misma comunidad del Papa. Simplemente porque la verdad, el problema con la verdad es muy delicado, ¿sabes? Las dos cosas que más nos acercan al misterio de Dios, las dos cosas que más nos acercan al misterio de Dios son acercarnos a la verdad, pero no solamente a la verdad de la iglesia, la verdad, simplemente Dios es la verdad, y la decisión de amar a los demás de verdad, de amar a este país. Y por supuesto que soy un sacerdote jesuita de misa diaria. Disculpe, lo último. La última pregunta, disculpe, ya me retiro. ¿Qué haría su fundador en este caso? ¿Tomaría parte por la Comunión de la Verdad? ¿Condenaría el comunismo, rechazando a algunos? ¿O qué haría su fundador? Parecería que tú piensas que la Comisión de la Verdad es por los comunistas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que piensas? No. Solo, esta pregunta la hago a nombre de algunos. ¿Qué haría su fundador en este caso? Estoy absolutamente seguro. Pues es que mis superiores están tratando de interpretar a San Ignacio. Gracias, su reverencia. Bueno, gracias. Aquí hay una pregunta. En una estructura del Estado donde la oligarquía tiene el poder, el Estado responsable llegará hasta el fondo, no quedará impune, ¿verdad? Pero yo siento que tiene mucho del trauma social y cultural en el que nosotros estamos. Sí, porque ¿qué es lo que produce el trauma? El trauma, miren lo que hace. Algunos tienen esa capacidad porque forman grupos de análisis, porque los quieren crear. A nosotros nos importa mucho grupos de personas que nos entreguen una lectura explicativa de lo que nos pasó en el conflicto. Quisiéramos, por ejemplo, que los empresarios lo hagan, que las universidades lo hagan,
repito, no solamente la memoria y los relatos, sino un esfuerzo de entender, de explicar qué fue lo que nos pasó. ¿Cuál es la definición de la verdad? Dar a cada uno lo suyo. ¿Usted cree que la gente va a dar a cada uno lo suyo? No, es superior a eso. Usted lee la República de Platón, era una superación del código natural. O sea, que a usted le parece que lo que va a hacer la gente, prestigiando a la guerrilla y condenando la legítima defensa y al Estado como culpables, entonces eso es justicia. Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo así? Si vos me agredís, yo te puedo agredir. Hagamos lo siguiente entonces, veamos cuál va a ser el desenvolvimiento de la Solamente JEP te y hago no una volvemos pregunta. Solamente te hago una pregunta. ¿Usted cree que con la guerrilla los paras? Porque la guerrilla lo iba a matar. El tuyo. Porque las FARC lo querían matar. ¿Por qué? Por denunciar los crímenes que estaba haciendo. Por eso tuvo que irse. Estamos en una cosa distinta ya. Estamos en una cosa diferente. Estamos en una cosa diferente. No tienen nada en la gente. ¿Tiene algún negociante que quiera sacar provecho de eso? ¿Algún negociante que quiera sacar provecho de eso? Las víctimas fueron las que hablaron allá, las víctimas fueron las que aprobaron. Mentira. Los demás son negociantes de la paz. Mis tíos fueron asesinados por el ELN y las FARC. Víctima de la guerrilla votó por el no, mi señor. Es mentira. Esas cosas no llevan a ninguna parte. O se dice que pues lo que se quiere construir es un fascismo de las oligarquías de un lado, y del otro lado se dice lo que se quiere construir es un chavismo venezolano. ¿Me comprende? Y este tipo de posiciones, yo les pido que tengamos mucho cuidado de ponernos por encima del trauma, porque todos estamos metidos dentro de eso, y eso no nos ayuda a enfrentar la verdad. Aquí justamente esta pregunta sí me gusta, dice, ¿cómo deconstruir el imaginario estigmatizante? Que dice usted es comunista, usted es fascista, creado sobre los responsables del conflicto. También es muy difícil, yo les digo, hay mucho imaginario estigmatizante contra el ejército. Y nosotros tenemos que irnos mucho más allá de eso, y hay mucho imaginario estigmatizante contra los hombres que estuvieron en la guerra, los paramilitares, que hay como la idea de que los paramilitares nunca pueden cambiar y que los guerrilleros nunca pueden cambiar. Y este es el esfuerzo que tenemos que hacer de tratar de comprendernos y de buscar la reconciliación entre nosotros. La gente de la FARC que fue a La Habana cambió, y la gente del ejército y del gobierno que fue a La Habana cambió, y allí se produjo una reconciliación, pero no en el país. El país no está reconciliado, el país está tremendamente polarizado, el país está tremendamente roto. Yo estoy convencido que estamos viviendo un trauma social y cultural muy profundo, y por eso tomo lo que hay en la teoría sociológica sobre este tipo de trauma. Yo no conozco prácticamente familia en Colombia que no haya sufrido por causa de estos 50 años de conflicto que hemos vivido. Pero eso todavía no es el trauma, eso es simplemente el dolor hondísimo. Pero el trauma, ahí empieza, pero todavía no es el trauma. El trauma aparece cuando grupos sociales con gran poder de colocar un discurso en el espacio de lo público hacen una interpretación del trauma. Pero además esos grupos tienen intereses políticos y económicos, lo cual también es normal, porque lo primero que una sociedad dice, esto hay que gobernarlo, esto es un, perdónenme la expresión, esto es un despelote, esto hay que encontrarle una gobernanza, esto hay que organizarlo. Y hay que encontrarle una salida económica, pues es el futuro de los hijos de ustedes y de sus nietos.
Hay que encontrarle una economía para que esto no se desbarate, perfectamente normal. Pero, debido a que el dolor ha sido tan profundo, estas propuestas políticas y económicas están cargadas de rabia, están cargadas de indignación, están cargadas de desconfianza contra los que puedan proponer una cosa distinta. Y cuando usted tiene en una sociedad que se te presentan por lo menos dos posiciones distintas, ambas navegando sobre el dolor y ambas cargadas de indignación y de rabia, y las dos se confrontan, y cada una de ellas piensa que si la otra prevalece se va a derrumbar el país, aparece trauma. Y entonces, ¿qué pasa? Que si en las familias de ustedes se ponen a conversar sobre estas cosas, las familias se revientan y la abuela tiene que decir que esto no se vuelve a hablar en esta mesa. Y uno ve que se acaban empresas familiares, y uno ve que se rompen comunidades. Es un trauma simbólico, es un trauma que pasa sin que nos demos cuenta a través de los medios de comunicación, a través de las columnas de opinión, a través de los símbolos que se usan en las campañas, a través de las obras de arte, y por todas partes nos invade, y todos nos sentimos sin darnos cuenta metidos en eso. Lo vehiculan los curas en los sermones, en las iglesias, muchas veces sin darse cuenta, pero estamos metidos en esa situación traumática. Y es muy complejo porque es cultural, es distinto, aquí seguramente debe haber psicólogas y psicólogos muy buenos, es muy distinto al trauma personal. El Papa Francisco se dio cuenta mucho de esto cuando vino a ver, y dedicó un día entero solamente a estar con las víctimas, y con las víctimas de todos los lados. Y le dijo a los obispos, de una forma muy cruda, una frase, le dijo: por favor, no se enreden en estar preocupados de si la gente cumple normas o cumple... no se enreden en eso, pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Las víctimas les van a enseñar el camino. El hombre que había estado secuestrado en 12 cárceles de alambre y dice: yo no vine aquí, finalmente, después de contar el horror, señores de la FARC, ustedes me hicieron esto, pero yo no vine aquí a pedir que ustedes tengan que pasar por el mismo sufrimiento. Yo vengo a pedir que jamás vuelva a haber una cárcel de alambre como las que ustedes me pusieron a mí en Colombia, y que ningún colombiano tenga que pasar por eso. Por ley y por toda la masacre de Bojayá, como primero llegó el ejército, le dejó el pueblo a los paramilitares, la guerrilla atacó a los paramilitares, el pueblo se volvió un campo de batalla, la guerrilla tiró la bomba que cayó en la iglesia cuando las mujeres habían pedido a los niños: metámonos a la iglesia para protegernos. 78 muertos de un golpe. Y él, al terminar, se refiere a Iván Márquez y le dice: ustedes son responsables de lo que pasó aquí, y eso no se puede quedar impune. Y luego se voltea donde el general Mora y el general Naranjo y les dice: ustedes son responsables también, y esto no se puede quedar impune, esto no se puede quedar así. Y luego les dice a los dos: ¿saben cómo van ustedes a cambiar esto, a reparar por esto? No se levanten de esta mesa. Ustedes no se pueden levantar de esta mesa hasta que esta guerra bárbara no se acabe en Colombia. La indígena que les estaba contando, ella, la mamá de la niña, que la presentaron como guerrillera muerta en combate, después de dar su testimonio, había unas velas allí enormes. Ella se levanta y coge una vela de esas gruesas y se la lleva y se la pone en la mesa al general Mora, y le dice: general, nosotras no vinimos aquí a profundizar la oscuridad y el dolor, venga con nosotros y construyamos luz en este país. Mil gracias a ustedes, el público acudió masivamente y creo que todos salimos con dolor en el alma y con la idea de que tenemos que apoyarlo desde lo que somos. Mil gracias.
primeras reacciones mundiales hacia el Holocausto fueron una solución que uno la llamaría de futuro light. Es decir, había sido el triunfo de los aliados, que eran los buenos, contra el genio del mal, que era Hitler. Y entonces, durante los primeros años, en la literatura que sale, es una literatura en que parecería que los judíos no existen. Trauma los envuelve completamente, porque es que hoy en día que se conocen todos los archivos, el gobierno de los Estados Unidos sabía lo que estaba pasando en los campos de concentración. Inglaterra sabía lo que estaba pasando en los campos de concentración y no se hizo nada. Incluso en Alemania las iglesias sabían lo que estaba pasando. Fuera de un par de obispos extraordinarios en Alemania y algunos grupos de cristianos que se juzgaron a fondo. Ustedes saben que entonces viene después por el trauma, la vergüenza de ser humanos. ¿Cómo es posible? Como nos pasa a nosotros. Cuando yo les digo, ¿por qué nos dejaron solos en las masacres? Viene la vergüenza de ser humanos. Y la cosa va mucho más allá, ¿verdad? Una especie de derrota sobre el ser humano. Ustedes lo han visto en las películas. Y finalmente, la condición de Dios no puede existir si el ser humano, que es la pasión de Dios, es como es. Y toda esta crisis grandísima, estas preguntas, ¿dónde está Dios? Y finalmente la posición dentro de este trauma de aquí no hay futuro. A mí, por ejemplo, en Colombia me da mucha preocupación cuando veo que esto se repite y se repite y se repite, que en el fondo estuviésemos como alimentando la idea de no futuro, ¿verdad? De que esto no tiene ninguna otra salida. Estoy convencido que el camino lo tenemos en las víctimas y esa es la verdad que nos debe ayudar a nosotros a cambiar hacia donde estamos. El desafío de la verdad es un desafío gravísimo, porque uno tiene en primer lugar, todos tenemos en primer lugar que empezar a buscarla en nosotros mismos. En ser transparentes, en ser un libro abierto, en ser de cristal, que todo el mundo sepa lo que somos. La verdad es siempre irse uno más allá de sí mismo, si no, no se puede avanzar hacia la verdad. Justamente cuando uno comienza a investigar un problema, una masacre, un asesinato, un secuestro, y las razones por las cuales se produjo, uno empieza con alguna hipótesis, porque si no, no puede trabajar. Pero si uno es honesto con uno mismo, uno sabe que está metido en un desafío tremendo, porque uno llega a la verdad cuando puede afirmar, mire, esto es así, independientemente de que yo lo diga. Esto es así, cuésteme lo que me costara, yo tengo que afirmarlo. Es que no es lo que yo me sueño. Y muchas veces es contrario a lo que uno se estaba esperando que iba a encontrar, ¿verdad? La verdad encontrada contradice tus expectativas, y tus sueños, y tus ilusiones, y lo que tú deseabas, o lo que tú soñabas, o lo que tú querías convencer a los otros, y te encuentras, no, eso no es así, yo estaba equivocado. Tengo que afirmar, por eso la verdad te saca de ti mismo, llega un momento en que se te impone. Es cuando puedes dar un juicio, es decir, eso realmente lo que ocurrió fue esto, realmente los responsables fueron estos, realmente la explicación de lo que pasó, o lo que más se puede acercar a la explicación es esto. No solamente nos encontramos en lo hondo de nosotros mismos cuando tenemos el coraje de irnos hacia la verdad, sino que llega un momento en que también tenemos que decidir sobre nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer? Un momento en que tenemos que coger nuestra vida en nuestras manos y decir, yo qué voy a hacer con mi vida, y qué voy a hacer qué vamos a hacer en familia, y qué vamos a hacer nosotros como país. Esa es una tarea que hay que hacerla independientemente de quién sea el presidente de Colombia. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad tiene una ventaja, y es que nosotros somos una institución de Estado. A mí mismo me da pánico. Por primera vez soy Estado, estoy hablando como Estado. En este Estado, nosotros tenemos categoría de magistrados de las altas cortes, los 11, terrible.
Afortunadamente no juzgamos, somos unos buscadores de la verdad. Nosotros somos una institución de Estado absolutamente autónoma, de orden constitucional, que no depende del presidente de la República, no depende del Congreso y no depende de las Cortes, no depende de la justicia. Y tenemos que hacer una tarea que es justamente la tarea humana. Nosotros estamos con un desafío que es mucho más profundo, y es cuándo los colombianos vamos a tener el coraje de mirarnos como seres humanos, independientemente de reconocernos como seres humanos en toda nuestra grandeza, en comprender lo que significa nuestra dignidad. Esa elaboración de Kant tan profunda, cuando él descubre este misterio de nosotros, que somos capaces de descubrir en nosotros mismos cuáles son las cosas que nos hacen crecer como seres humanos y cuáles son las cosas que nos desbaratan y que nos empuja a alimentar en nosotros lo que nos hace ser más y más grandes como seres humanos, y llama eso la dignidad, y dice que eso no tiene precio, que eso no se puede negociar con nadie. ¿Cuántas veces lo hemos conversado, verdad? La dignidad que no le debemos a nadie, no se la debemos a la iglesia, porque es que igualmente la sienten igualmente los musulmanes, la sienten igualmente los pueblos indígenas, y la sienten igualmente los ateos y los agnósticos. La dignidad que no se la debemos a las iglesias, que no se la debemos a los títulos universitarios. Usted no acrecienta su dignidad por ser doctora o por ser doctor, que no se la debemos al apellido, que no se la debemos al color de la piel, que no se la debemos a ningún ejército ni a ninguna guerrilla, que la tenemos por ser seres humanos, igual dignidad tiene cualquiera de ustedes que el Papa o que... Esto tenemos que comprenderlo los colombianos, que por no entender esto nos hemos equivocado tan profundamente entre nosotros. Y esa es nuestra tarea, es una tarea humana, es un desafío humano muy hondo, es un desafío colectivo que yo quiero pedirles que lo asumamos juntos. Y creo, por supuesto, yo soy un creyente, estoy convencido que eso es lo más hondo de la espiritualidad. El que entiende esto entiende por qué la pasión de Dios en Jesús es el ser humano, hasta entregar la vida por cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Que lo mandaron, como era tan olvidado, le dijo la mamá, anda y me traes una libre panela y cuidado se te olvide, sale ese pasto, una libre panela, cuando en el camino le sale un perro, es que wow, este hijo de puta que me olvida el petróleo. Ya vengo.